¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. El viernes hablábamos de la convocatoria del gobierno provincial al G6, el grupo de las empresas más importantes de la provincia, que después se extendió porque hay preocupación en el gobierno provincial por dos factores relacionados con la energía. Por un lado, lo que está ocurriendo con el gasoil, la escasez, el faltante que se está viendo en las estaciones de servicios y que está complicando el desarrollo de la cosecha justo ahora cuando desde el campo se genera la mayor demanda de combustible. El segundo elemento que preocupa es qué va a pasar con el gas. Hay estimaciones y hay advertencias de que podría faltar y podrían producirse cortes ya desde mayo a las industrias, lo que podría generar un retraso en la recuperación económica, en la actividad económica, a pesar de que el país necesita con apremio el crecimiento de la economía para solucionar gran parte de los problemas que tienes, entre ellos el ingreso de dólares. La cuestión energética va a ser un tema muy importante este año. El gobierno de la provincia está pidiendo audiencias con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. Quiere saber cómo es la situación tanto con el gasoil como con el gas. Vamos a hacer un panorama con respecto a cómo están las estaciones de servicios. Estamos en comunicación con Jorge Ayerbe, integrante de la Cámara de Expendedores. ¿Qué tal, Jorge? Buen mediodía. Buen mediodía, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Jorge, veíamos largas colas, por ejemplo, en la Ruta 9, de camioneros tratando de conseguir gasoil. ¿Qué panorama están teniendo ustedes en las estaciones de servicios? Y el mismo. En Río Cuarto también estamos teniendo problemas con el abastecimiento. Si bien las estaciones del centro no están tan complicadas porque no tienen una venta importante en lo que a gasoil se refiere, sí aquellas estaciones de servicio que están abasteciendo al campo y al transporte, ¿no es cierto? ¿Y a qué se debe, Jorge? ¿Hay explicaciones con respecto a se están estableciendo cupos? ¿Hay faltante porque no se está importando el combustible? ¿Cuál es la razón para que en la mayor época de demanda? Todo pasa por una cuestión económica. Lo que se está produciendo en el país, evidentemente, el precio no ha acompañado a lo que ha sido la inflación, por lo tanto, las empresas no les conviene tanto vender y por otro lado se complica aún más cuando se trata de productos importados. Por lo tanto, de parte de las empresas, de las petroleras, no hemos tenido ningún tipo de información porque no nos informan. Pero eso es por lo menos lo que se sabe, lo que se habla dentro del ámbito de la estación de servicio. Claro, es una consecuencia de haber mantenido estable el precio de los combustibles durante varios meses, ¿no? El año pasado. Exactamente, no acompaña, como te dije anteriormente, la inflación y por supuesto ninguna empresa le interesa trabajar a pérdida. ¿En cuánto tendría que estar el litro de combustible, nafta super y gasoil, para ponerse a tiro con la inflación? Y si tenemos en cuenta lo que vale en los países limítrofes, que está entre $1 y $1.50, en la Argentina por lo menos tendría que valer entre 160 y 180 pesos el litro de combustible promedio. Claro, hay un atraso importante, ¿no? Está en 119. Exacto. Jorge, ¿qué previsión tienen con respecto a la nafta? Hay versiones de que también comenzarían los cupos con respecto a ese combustible. Lo que pasa es que el combustible siempre se sobró más que el gasoil siempre se metió más que el combustible, por lo tanto todavía deben quedar reservas importantes, por eso no tenemos ningún tipo de complicaciones. Esperemos que se solucione antes que empiece a faltar las naftas también. ¿Y qué previsión tienen con respecto al gasoil? ¿Va a continuar estos problemas de abastecimiento? Y como te dije anteriormente, no tenemos comunicación de las empresas, lamentablemente, así que es algo que no puedo predecir. Esperemos que no, esperemos que recapaciten y busquen alguna solución de parte del gobierno, al menos, que presione a las petroleras para que, o subvencionen a las petroleras para que de alguna forma el combustible llegue a las estaciones de servicio, porque aparte no solamente complica a la gente que consume, sino también a nosotros que tenemos que venderlo, porque si no tenemos productos que es lo único que vendemos, gasoil o nafta que es lo único que vendemos, también vamos por mal camino. ¿Cuánto le envían de lo que piden o de lo que necesitan, Jorge? Y estamos en una merma de entre un 20 y un 25% menos de lo que nos estaban entregando.
Esto, claro, esto complica a las estaciones, ¿no? Al flujo de ingresos y de negocios. Por supuesto, por supuesto. Y a eso agregarle que nuestros ingresos cada vez se enflaquecen más porque la inflación sigue y la rentabilidad sigue siendo la misma, entonces cada vez estamos más complicados. Y a eso le agregamos que no nos entregan productos, peor todavía. La solución pasaría, Jorge, por actualizar el precio para que se ponga a tono con la inflación, ¿o hay propuestas también de aumentar el corte de biodiesel, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es una propuesta que he escuchado. Cualquiera de las dos sería importante que se hiciesen, pero bueno, lamentablemente nosotros desde las estaciones de servicio no podemos hacer absolutamente y tampoco tenemos respuesta a nuestra pregunta, saber qué va a pasar en el futuro, así que acá estamos en la expectativa. Bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estos minutos con Mensaje Directo. No, por a ustedes, muchas gracias. Jorge Ayerbe, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles, esa es la situación que se está viviendo, ¿no? Les están entregando entre un 20 y un 25% menos de lo que piden o de lo que habitualmente reciben, lo que está complicando a las estaciones de servicios por doble vía, ¿no? Por un lado, no tienen el producto, el principal producto que venden, el único producto que venden, y además lo que tienen, señala Ayerbe, se han acotado los márgenes porque la inflación sigue y el precio del combustible ha tenido aumentos, pero por debajo de la línea de la inflación, lo que está haciendo que los márgenes de rentabilidad se reduzcan. El gobierno está en una disyuntiva muy fuerte ahí, porque si permite que el combustible aumente a tono con la inflación, lo que pasa es un traslado casi automático a los precios de la canasta básica, del resto de los bienes de consumo masivo. Trata de frenar ese traslado pisando los aumentos en los combustibles. Tengamos en cuenta que a pesar de que las naftas han subido sus precios menos que la inflación, vemos lo que está ocurriendo con los precios de la canasta básica. Venimos en febrero de un 7,5% de aumento en los alimentos. Marzo también es un mes que en los próximos días se va a conocer el índice de inflación y que arrojaría un incremento general del índice de precios del orden del 6%, altísimo, y además marcaría también que continuó fuerte el aumento de los alimentos. Por eso el gobierno trata de frenar otros costos de la economía que tienen incidencia en la canasta básica y que si no los frenara de alguna manera generaría todavía más inflación. Estamos hablando de las tarifas y de los combustibles. ¿Cuál es el problema adicional que está teniendo ahora? Otro problema con dos vertientes. Por un lado, las empresas no están produciendo combustible o no están produciendo el combustible que se necesita porque señalan que el precio es insuficiente, pero además el país no tiene los dólares que necesita para importar combustible porque está a precios prohibitivos el combustible a nivel internacional, con el petróleo con fuertes aumentos de precios y además con el país vulnerable en cuanto a la posibilidad de tener divisas y comprar esos combustibles en el exterior. Esta es la situación muy compleja en cuanto a los combustibles, a pesar de que el gobierno no admite públicamente los inconvenientes que está teniendo en el aprovisionamiento, tanto de gasoil como lo que puede pasar con respecto al gas natural. Un dato con respecto al gas natural: 70 barcos se necesitarían para abastecer la demanda que habría este año. El país ha contratado solamente 4, se ha asegurado 4 de los 70 que necesita. Por eso la preocupación de las provincias y de las empresas con respecto a qué va a pasar, ya no en pleno invierno, sino el mes que viene, en mayo, cuando se incrementa la demanda. Nosotros ya volvemos, vamos a una pausa y enseguida continuamos aquí en Mensaje Directo.